asistentes están en modo. Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con caídas en medio de comentarios de Janet Yellen sobre posible ascenso de tasas para este año y acciones locales siguieron la tendencia de los mercados internacionales. Así que básicamente continuamos con lo que son descensos a lo largo de nuestro mercado. Consecuencia uno, expectativa de resultados empresariales que esperemos sean ya publicados esta semana. Es una fecha límite para algunas compañías. Así que estaremos atentos a los resultados y ese temor, ese movimiento de ascenso en tasa de interés, luego de datos económicos bastante fuertes, un IPC núcleo que se mantiene en 1.8% y comentarios de Janet Yellen en horas de la tarde sobre un ascenso para este año, pues confirmaron entonces que la presión bajista se mantendría por ahora en los mercados. Ya lo miraremos en gráficos, qué tan fuerte es esta presión bajista. Y los datos, como veníamos hablando, el IPC de Estados Unidos creció 0,1% en abril, el núcleo subió 0,3%, el mercado esperaba un crecimiento del 0,1%. Y se mantiene en 1.8% la cifra a 12 meses. Recordemos que si la inflación se acerca al 2,1%, la Reserva Federal tendría que actuar y pues básicamente con este comportamiento ya Janet Yellen con sus palabras nos aseguró que este año podríamos llegar a tener ese movimiento de tasas. Y en cuanto al Banco de la República mantiene sin cambios su tasa de referencia 4,5%, el mercado en línea con lo que esperaba el mercado, vemos que sigue esperando que la inflación ceda, digamos algo de menor inflación, que sea solo un movimiento temporal, pero si en los próximos meses la inflación no retrocede, pues tarde o temprano tendría que actuar con un movimiento de tasas. Y la probabilidad sube a 44% para octubre, la curva forward, la curva a plazo que se ve en naranja, ya nos está mostrando que para octubre es el escenario más probable de ascenso tasa de interés. Hay algo de movimiento para julio de 36%, pero pues por ahora el mercado contempla que el más probable sea octubre. Descarta junio, básicamente porque la inflación aún está por debajo del 2% y el empleo sigue mejorando. No obstante, seguiremos revisando datos económicos a ver cuál será el mes que definirá el aumento en tasa de interés. Por ahora octubre, el más probable después de las palabras de Janet Yellen. La volatilidad continúa relativamente baja. Recordemos que un ascenso significativo del VIX podría generar lo que sería dar señales de una corrección fuerte en el mercado. Si pasamos la zona de 14-15, vamos a disminuir el 15 hacia el 14. Pasar de los 14 nos podría generar un movimiento de lo que sería una presión bajista de los mercados. Continuamos con mercados asiáticos que inician la semana ausente de fundamentales económicos. No obstante, la fortaleza del dólar ha generado entonces debilidad del yen y esto ha favorecido las acciones japonesas sobre todo, que alcanzan máximo de 15 meses y continúa entonces la tranquilidad de mercados asiáticos donde China ha estado dando impulso con estímulos económicos y la fortaleza del dólar favorece las exportaciones de la región. Otra historia tenemos para Europa que inicia el día con ganancias en medio de festivos en la región, luego de descenso en España y Grecia. La jornada está ausente de fundamentales económicos. España está ganando favoritismo el partido anti-austeridad, más o menos lo que pasó en Grecia, y todavía están esperando lo que es un acuerdo en Grecia. Hay temores, bancos los que más caen en estas dos economías, en España y Grecia, básicamente porque todo el tema de no austeridad y digamos que la incertidumbre que genera sobre el panorama de deuda de estos países, pues básicamente asusta a los inversionistas. En España simplemente es algo de susto por la fortaleza del partido. Grecia sí están esperando entonces acuerdos para que cumpla con los pagos de los siguientes meses. Canacol, el CFO, el financiero de la compañía, tomará periodo de ausencia por razones personales del 1 de junio de 2030 al 1 de noviembre de 2015. Una noticia más que informativa, no se espera que genere cambios relevantes, ya que es una salida temporal, es una ausencia, un periodo de ausencia temporal de la compañía. Esperemos que esta semana conozcamos resultados empresariales y recordemos que el Banco de la República mantuvo estable su tasa de referencia. Hoy no tenemos noticias fundamentales, festivo en Estados Unidos, lo cual puede ser que la jornada sea de muy baja volatilidad
y de bajo volumen son las condiciones para el día de hoy. Mañana ya tendremos noticias importantes, órdenes de bienes durables, precios de viviendas, ventas de viviendas nuevas y confianza del consumidor. Hoy no es festivo en Canadá, así que los canadienses continuarían negociando y mañana tendremos noticias importantes, sobre todo el ventas de viviendas nuevas y confianza del consumidor. Nos podrían dar señales de que podría estar pasando con el panorama de tasas, que ya digamos que la Reserva Federal ha generado señales sobre un posible ascenso para este año y eso mantiene algo fuerte al dólar. Así que en términos generales los mercados internacionales mantienen comportamiento mixto en medio de temores por ascenso tasa Fed y panorama de Grecia, baja volatilidad por festivos. Cada mercado está en su propia tendencia. Hoy tenemos festivo en Estados Unidos y el mercado local podría registrar una jornada de indecisión y leve presión bajista, consecuencia de la fortaleza del dólar. Recordemos que el dólar también, cuando es festivo en Estados Unidos, no negocia el spot, cotiza next day, así que la TRM no cambia y no tenemos negociación del spot. Hasta mañana veremos cambios en la cotización del dólar en la tasa de referencia. No se descarta que el volumen sea bastante bajo. Siempre que tenemos festivo en los Estados Unidos, el volumen desciende de forma considerable. Vamos entonces con las gráficas. Tenemos el Dow Jones que se va hacia la zona de soporte importante de los 18.200. Si llega a superar los 18.200 o romperlo, mejor a la baja, básicamente tendríamos una presión bajista adicional que lo podría llevar hacia los 18.000 y 17.800. Importante, pero pues hoy no tendríamos cambios en la cotización de este activo. El IPSA seguimos 4.040 contra 4.030, 4.000, mientras esté por debajo de los 4.040 no se descarta que la presión bajista continúe para este índice. El dólar hoy no cambiará de precio, aunque el 2.460 es el soporte que mantiene entonces el movimiento alcista vigente 2.460. Lo hablaremos el día de mañana. El petróleo cotiza, continúa negociando en estos momentos dentro de su zona de indecisión, el mismo triángulo que hemos graficado durante jornadas anteriores. No puedo pasar ese 61 que era la resistencia para el día viernes. Así que 61 es la resistencia importante y el soporte 58. Seguimos en esa oscilación de indecisión, lo que llamamos un triángulo descendente, aunque el triángulo descendente suele formarse de movimientos bajistas. Por ahora estamos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. No se descarta que hoy básicamente tengamos una poca volatilidad y se mantenga dentro de ese rango. Solo la ruptura del 61 generaría nueva posibilidad de avance y de lo contrario la caída del 58 lo podría llevar a niveles cercanos a 55-60. Por ahora marcamos la indecisión como el escenario más probable para el WTI, que también permanece en un lateral de mediano plazo. En cuanto al euro, en esos momentos 1.988 venía encontrando algo de compradores en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos y tenemos entonces lo que es una zona de soporte en estos momentos ya donde el mercado debatirá simplemente si logra apoderarse los compradores o no. Lo que venimos acá viendo es una corrección fundamentado en la debilidad de Europa con consecuencia de Grecia y la mejora en datos económicos de Estados Unidos. No obstante, recordemos que gran parte del movimiento de tasas ya ha sido asimilado por el mercado, así que no descarten que estas próximas jornadas sean una lucha entre compradores y vendedores que probarán si pueden darle de nuevo impulso alcista al euro o continúa la presión bajista. Lucha entre compradores y vendedores para el euro. Vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap que se acerca al 350. Si rompe ese nivel, existe la probabilidad de continuar descensos hacia 1300. Nos faltan los resultados empresariales. Estaremos muy atentos esta semana. Ya esta semana deberíamos conocer algunas compañías en términos de resultados. Y solo rompiendo el 75 al alza, 75.80, hablaríamos de poder anular la presión bajista hacia el 420, 440. De lo contrario, la ruptura de 350 generaría posibilidad de descensos a 1300. La presión bajista continúa en nuestro mercado, espera de resultados empresariales y un petróleo que se mantiene lento. Bogotá sigue 65-62 sin cambios. Se recupera un poco el viernes con algo de volumen, pero solo superando el 65 hablaríamos del 69 como escenario probable. Después del descanso aumenta un poco la volatilidad si hay ruptura. El 62 lo podría llevar hacia la zona de 59-60 como siguiente zona de soporte. Seguimos 65-62 con comportamiento lateral para la acción de Banco de Bogotá, en línea con lo que está pasando en muchos activos de nuestro mercado, donde estamos esperando los resultados empresariales. 20.50 contra 19.6 sigue siendo el panorama de negociación para BBC. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría tendencia hacia el 18.60
o hasta el 21.40. Por ahora 20.50, 19.60 no hay cambios hasta que no tengamos fundamentales o mayor volatilidad en el mercado. Celsius se logra recuperar el viernes, logrando superar un poco la resistencia de corto plazo. Eso nos significa el 4.850. Si logra aguantar 4.850 hay posibilidad de avanzar a 5.000 y 5.100. No obstante, para tener mayor fortaleza de este movimiento valdría la pena tener los resultados empresariales, ya los miraremos. Si hay ruptura de los 4.850, la baja puede buscar de nuevo 4.730 y 4.500 como escenario probable. Y leve presencia de compradores, aunque el movimiento del viernes fue con muy poco volumen, 4.850 como la zona de soporte para mantener leve rebote. Queremos resultados empresariales para tener un panorama más claro. Cementos Argos continúa con leve presión a la baja. Vamos a colocar el 9.200 como la resistencia de corto plazo. Si no supera pronto 9.200, existe la probabilidad de continuar hacia los 8.600. Solo superando los 9.200 podría avanzar de nuevo hacia los 9.500, 9.700, donde está la siguiente zona de resistencia. También digamos que se enmarca algo de comportamiento lateral por ahora, hasta que no conozcamos resultados empresariales. Cemex Latam Holding, de los pocos que presentó, resultados por ahora que siguen bajo la presión bajista de los mismos. 13.400 la resistencia más importante para poder cambiarnos a sesgo alcista. De lo contrario, ha presentado bastante indecisión y preferimos colocar el 12.600 hoy. 13.400 contra 12.600, zona de indecisión. Ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría nueva dirección. Por ahora el comportamiento lateral de corto plazo y la tendencia bajista de mediano plazo se mantiene en Canacol. Indecisión el viernes se mantiene sobre 6.000, importante, mientras estemos sobre 6.000 hay posibilidad de avanzar a los 6.700 y 7.000. 6.000 como la zona de soporte en movimiento de rebote después de una fuerte caída tras corrección, que si usamos el retroceso de Fibonacci desde el último rally, pues nos está dando que todavía el 6.000 es importante por el 61.8, trató de romperlo, pero si logra mantenerse sobre el 6.000 aún puede continuar con algo de rebotes adicionales. Si rompe el 6.000 podríamos tener adicional presión bajista para el activo. Con concreto, se mantiene por debajo de 1.200, hasta no superar 1.200 no podría repuntar hacia 1.270, 1.250 como escenario probable, lo contrario 1.150 contra 1.200 los dos niveles para con concreto. Vamos con Corficol, que sigue por debajo de 38 con velas de indecisión, esperando también resultados empresariales, mayor volatilidad en los mercados, simplemente continúa con presión bajista mientras estemos por debajo de 38 hacia los 37 y 36. Solo superando 38 hablaríamos de poder anular presión bajista hacia 39. Ecopetrol sigue en la zona de indecisión, el soporte sigue siendo el tema del dividendo, la resistencia todo el tema de cautela por fortaleza del dólar. 1900, 1870. Mientras esté sobre 1870, aún puedo buscar 2000, 2050, 2060 en el corto plazo. Cada vez se acerca más el tema del dividendo. Si hay ruptura de los 1870, la caída puede ser hacia los 1750. 1870 el soporte para mantener algo de rebote técnico en el activo. Empresa de Energía de Bogotá también se acerca con el tema del dividendo. Aún falta tiempo para el tema de venta de la compañía, no la compañía, de la participación que tiene Ecopetrol en la compañía. Y 680 es el nuevo soporte junto con 660. De ellos dependerá si logra mantenerse la presión alcista hacia el 750 o no. Aunque todavía mantiene sesgo alcista por promedios móviles, por MACD y por RSI, el activo. Construcciones, el Cóndor sigue en 1600 contra 1700 sin cambios por ahora. En cuanto a Enca, no ha publicado todavía resultados, nos dio fecha del 29, si logra superar el 2 iríamos al 13, de lo contrario 11.40 es el soporte, igual no hay un volumen, no hay una tendencia definida, el mercado espera resultados empresariales. Empresa de telecomunicaciones de Bogotá, logra marcar precio por encima de 480 hacia el 490, la resistencia. Si supera el 490 puede ir hacia los 510. También pues sería interesante conocer los resultados empresariales. De lo contrario, si vuelve a negociar por debajo de 480, 460 sería el escenario probable. 480 como soporte, 490 y 510 niveles de resistencia, poco volumen en medio de un comportamiento relativamente lateral con leve sesgo alcista. Éxito 23.700. Mientras esté por debajo de 23.700, aún existe la probabilidad de continuar descensos hacia 22.500 y 22. Solo superando 23.700 podríamos ir hacia los 24.800. Importante los 23.700 como la resistencia de corto plazo para éxito. Poco volumen en las últimas jornadas y pues no se descarta que el día de hoy continúe bajo las mismas condiciones.
Grupo Argos se defiende en los 17, vamos con los 17.400, mientras esté por debajo de los 17.400, la presión bajista podría continuar hacia 16.300 y 16.000, solo superando los 17.400 hablaríamos de posibilidad de 18.200 como siguiente nivel de resistencia. Vamos con Grupo Aval, donde tenemos algo de indecisión, mucho volumen el día viernes de las acciones más, o los movimientos más extraños el viernes, un volumen que nos deja una peonza y nos deja el 1270 como el soporte. Mientras se mantenga sobre 1270 hay posibilidad de avanzar a 1310, 1300, donde no se descarta que sea una resistencia muy fuerte. Estamos en una banda de Bollinger relativamente amplia para las condiciones de volatilidad actuales. Y si hay ruptura del 1270, el descenso puede ser hacia los 1235, 1230. Este activo, contrario al resto, subió en temas fundamentales completamente distintos, o sea, sin fundamentales, tuvimos ese ascenso despegándose del resto de los activos. Grupo Sura continúa bajo presión bajista 35.800, mientras estemos por debajo de 35.800 aún existe la probabilidad de descenso hacia los 34. Se puede percibir algo similar a un hombro, cabeza, hombro, que ya estaríamos rompiendo la línea de cuello. Así que esto podría agregar mayor presión bajista mientras esté por debajo de 35.800. La presión bajista podría continuar hacia 34 y si se da la ruptura de la figura, incluso hasta los 31.700 tomando como objetivo la cabeza. Solo la ruptura de 35.800 podría disminuir la probabilidad de mayores caídas para Grupo Sura con figura de hombro, cabeza, hombro, una figura de cambio de tendencia. Vamos con ISA, que sigue algo indeciso, aunque soportado sobre los 8.000. También hay una figura de hombro, cabeza, hombro para este tipo de compañías. Tenemos un hombro, cabeza y hombro, pero en este caso no se ha roto la línea de cuello, son los 8.000, entre 8.100 y 8.000. Si aguanta esos niveles, aún hay posibilidad de volver a 8.500. La ruptura de los 8.000 sí podría llevarlo hacia la zona de 7.500, donde se cumpliría el tamaño de la cabeza, más o menos 7.500, 8.100, 8.000, la zona de soporte importante para ISA. ISAGER empezará a estabilizarse entre 3.100 y 2.900, posible estabilización en el escenario más probable a espera de noticias sobre el proceso de venta, dejando un buen volumen atrapado en la parte alta. Vamos con mineros, el oro se defiende en esos $1.200 la onza, están $1.204 la onza, parecieron levemente comprables el jueves, viernes no marca precio. 1680 para hoy, si logra superar 1680 podría tener rebote hacia los 840 y 800 como zona de resistencia. 1680. Vamos con Nutresa, sigue la indecisión, velas tipo doji cerca de los 24. Vamos a dejar los 24.200 para el día de hoy. Si logra cerrar por encima de 24.200, aún podría repuntar hacia los 24.700. Si no, el descenso está hacia 23.600 y 23, aunque es más un comportamiento lateral que una tendencia definida lo que tenemos para este activo. La espera de resultados empresariales preferencial aval. No hubo volumen en la preferencial como si lo hubo en la ordinaria. Recordemos que estamos en resistencia. Están apareciendo vendedores, mientras esté sobre 1270 aún puede volver hacia los 1300. Si rompe 1270 el descenso puede ser hacia los 1240. 1270 como la zona de soporte importante. Vamos con preferencial Avianca Holding intentando rebote con bajo volumen. Vamos, posiblemente empieza a dar un comportamiento lateral por los temas de fuerza, tendencia. Esto nos puede generar una resistencia en 3.500 y un soporte en 3.380. Existe la probabilidad de menor comportamiento, de menor volatilidad, 2.500, 2.380, posible comportamiento lateral ante reducción del volumen para este activo. Preferencial Bancolombia, continúan los descensos de este activo. 27.400, mientras estemos por debajo de 27.400 aún podemos descender a 26.500. Ya si hay ruptura del 26.500 se podría estar perdiendo lo que es la tendencia alcista por promedio móvil de 40 y generar descensos hacia 25.600, 27.400 la resistencia de la presión bajista por ahora para preferencial Bancolombia. Vamos con preferencial Cementos Argos, 9.000 contra 8.500, posibilidad de lateral a espera de resultados empresariales como el escenario más probable para este activo. Preferencial Da Vivienda, 26.500.
Solo superando 26.500 podría repuntar hacia los 27.200, de lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, el descenso puede ser a 25.100. Vamos con 26.500 como la resistencia importante para preferencial da vivienda. Vamos con preferencia del grupo Argos, los 17.000. Si logra superar, puede oscilar otra vez hacia 17.400, 18. Mientras esté por debajo de ese nivel, el descenso puede ser a 16. El mercado sigue a espera de resultados empresariales con poca volatilidad y poco volumen. Preferencia del grupo sur, al igual que la ordinaria, 35.300, la resistencia de la presión bajista. Aquí el hombro, cabeza, hombro también se ve, donde si no supera pronto 35.300, la presión bajista podría ser el escenario más probable. Y Pacific Rubiales, que se estabiliza cerca de los 12.700, 12.900. Simplemente a espera de noticias y lo que sería todo el proceso de aprobación de la venta o no. Por ahora, el escenario lateral con menor volumen es el más probable para este activo. Y Terpel sigue de lado. Si bien marca precios, no hay cambios significativos en el activo. Y Valorem en zona de resistencia esperando resultados empresariales, continúa con oscilaciones por el spread entre demanda y oferta. Así que en términos generales, hoy festivo en Estados Unidos, baja volatilidad y bajo volumen para nuestro mercado, indecisión a esperar resultados empresariales. Atentos esta semana al tema de noticias económicas de Estados Unidos y resultados que nos podría dar una tendencia más clara en el mercado. El mercado está esperando fundamentales para tomar en dirección y nueva tendencia en tanta indecisión. Bueno, vamos entonces con preguntas, es decir, que por caída del petróleo y alza del dólar mantendremos movimientos bajistas en Ecopetrol que no reflejarán la realidad del mercado americano. Recuerden que, digamos que no importa la correlación con los mercados internacionales, se ha disminuido de forma considerable, simplemente faltarán los resultados empresariales y cada compañía podría tener una tendencia distinta según sus resultados. ¿En cuáles acciones hay configuraciones técnicas alcistas? La más representativa, aunque su liquidez tampoco es tan alta y el tema es el fundamental del dividendo, sigue siendo Empresa Energía Bogotá, que se mantiene por encima de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Los demás, estamos en corrección dentro de tendencia alcista que era un poco más antigua, la mayoría. ¿Qué sucede con preferencia a la Bianca Holding que no supera los 3.450? ¿Alguna noticia afecta? Recuerden el tema de una perspectiva negativa en su calificación y desde ese día ha estado con presión bajista. La tasa de cambio no beneficia a Bianca Holding. Por tenerse en Panamá puede ser que le pase lo que le pasa a muchas compañías en Estados Unidos que venden en emergentes, la tasa de cambio los afecta de forma negativa, facturan en pesos, pero esos pesos se convierten en menos dólares, así que hay un resultado mixto en términos del impacto de tasa de cambio y precio del petróleo. ¿Hasta dónde podría caer preferencial el grupo Sura si se cumple el hombro, cabeza, hombro? Si se cumple el hombro, cabeza, hombro en preferencial el grupo Sura, estamos cerca de ese movimiento en preferencial grupo Sura. Si se cumple ese nivel, sería la cabeza, lo que dice la teoría, y aprovechamos ese el tema de la cabeza, lo podemos mover. Y esa cabeza daría los 32.000 como primer objetivo del cambio de tendencia. Ese es el primer objetivo. Dependerá ya de los fundamentales si la caída puede ser mayor o no. 32 sería el soporte por lo que es la figura. ¿Por qué Ecopetrol vendería su participación en Empresa Energía Bogotá antes del pago de dividendos de esta? Los lógicos, pues esto lo haría un poco más atractivo, digamos que en el tema del precio al cual se vendería la compañía, pero no va a ser antes del pago. El tema creo que se quedó para julio y el pago del dividendo es en junio. ¿Qué tanto afectará el precio la salida del grupo Argos y CLH con la salida del MSCI? Recuerden que salidas de índice suelen generar algo de volumen y presión bajista. Falta también ver los resultados. Por ahora el sesgo de ambos activos continúa siendo a la baja hasta que no rompamos las resistencias de corto plazo. En caso de que se cancele la venta y se ajena hasta dónde podría ser la caída, donde hay un siguiente soporte, 2.800, 2.700 sería el siguiente soporte en caso de que se cancelara por completo el tema de la venta. No obstante, el gobierno estará presionando para venderla porque necesita recursos a medida que el precio del petróleo ha debilitado tanto la generación por temas petroleros como el tema en general de la economía. Bueno, así que hoy festivo en Estados Unidos, baja volatilidad, leve indecisión en los mercados y esperemos esta semana ya los resultados de las compañías del primer trimestre. Muy buen día para todos.